Bienvenidos, iniciamos una vez más la línea de consejería, línea amiga, la línea de psicoconsejería para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, estamos complacidos por la sintonía, por la aceptación, los videos que han publicados en nuestras redes como Facebook, Instagram. Bueno, en Instagram a veces se hacen algunos directos, ¿no? Tú hiciste la otra vez un directo en Instagram, Adrianita. En el canal de YouTube de Psicosentir también se suben y bueno, ya hay gente que le está dando me gusta a cada uno de los videos. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez en compañía de Adriana Gómez Peña, ya es psicóloga clínica, y hoy nos tiene un tema de mucho interés. Adrianita, Dios te bendiga, bienvenida a la Estación del Cielo. Hola, hola a todos, muy buenas tardes o noche, bueno, eso dependemos del lugar donde nos encontremos. Nuevamente bienvenidos a este espacio Línea Amiga, un espacio que se ha pensado en ustedes y para ustedes, y gracias a eso, al apoyo, gracias a que están allí, a que nos acompañan, a esa accesibilidad que hay de parte de ustedes, pues nada, aquí continuamos en este programa y cada día pues tratando de dar lo mejor en él. Nuestra cita semanal, jueves 6 p.m. Colombia, 7 p.m. Miami. Y lo mejor de todo es que en la fanpage de la página de la Estación del Cielo queda rodando allí el video. Eso implica que si por algún inconveniente o situación no puedes contactarte en directo, conectarte en directo, ya sabes que ahí queda el video y puedes mirarlo, al igual que los estamos subiendo a YouTube, al canal de la Estación del Cielo y Psicosentir y Actuar. A todos de verdad, bienvenidos, qué rico que nuevamente estén con nosotros. Ya saben, se pueden comunicar, pueden enviar sus preguntas. Si alguien quiere llamarnos, perfecto, no es sino que, bueno, me quiero comunicar con ustedes, ahí estamos, precisamente para eso, porque lo ideal es que aprendamos aquí juntos. Lo ideal es que a partir de sus comentarios y de sus preguntas también vamos enriqueciéndonos para poder dar un muy buen tema y trabajo. Les recordamos, aquí lo que hacemos son como unas pinceladas o unas cápsulas a nivel de psicología. Por supuesto, trabajamos también la palabra del eterno Dios, pero no significa que con lo que ya trabajamos aquí ya, no, es que Adriana me hizo una terapia o porque la psicóloga Adriana lo dijo, es así, punto para de contar. No, por favor. Es importante que todo lo revisemos, lo evaluemos, lo investiguemos, sí buscar ayuda. Es un espacio de sensibilizarnos frente a esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de buscar ayuda. ¿Listo? Bueno, Alvarito, qué rico nuevamente aquí en este encuentro. Muchas gracias pues por la acogida que semana tras semana brindas para que Línea Amiga pueda darse. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a dar inicio a un tema. Hoy les traigo un tema que sé que es un tema que implica mucha atención, mucha concentración. Es un tema bastante complejo, es un tema que, si bien es cierto, no vamos a traerlo todo aquí ni vamos a resolver muchas situaciones, pero sí nos va a ayudar, nos va a dar un poco de dirección frente a situaciones que se vienen en el día a día, especialmente en el tema de la crianza de los hijos, porque el tema que hoy traemos se llama pautas de crianza. Para iniciar, quiero traer la palabra el día de hoy. Quiero que por favor vamos a Deuteronomio 6:4 y vamos a hacerla, por favor. Bueno, yo se las voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Me gusta un poco como nos lo dice de una manera tan clara, tan precisa allí la palabra. El encabezado para estos versículos dice: el mandamiento más importante. El mandamiento más importante. Dice así, Deuteronomio 6:4. Escucha, pueblo de Israel. Nuestro único Elohim es el Dios de Israel. Ama a tu Señor con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Y escuchen esto, por favor, versículo 7. Y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes, cuando te acuestes. Escríbelas a tira de cuero y átalas en tu brazo y cuélgalas en tu frente.
escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Bueno, aquí hablamos un poquito en contexto, es cuando nuestro creador, el Padre Eterno, le dice al pueblo de Israel, le deja muy claro que Él es el único Dios verdadero, que no hay dioses. Entendemos pues que obviamente el pueblo de Israel estaba a sus alrededores pues con otro tipo de naciones donde daba cabida a la idolatría, a adorar a otros dioses. Entonces Él es muy claro aquí, les remarca que Él es el único Dios y que Él les va a entregar unas leyes, lo que llamamos el decálogo, las 10 palabras, les va a entregar unas leyes que deben tenerlas presentes, deben recordarlas y memorizarlas y no solamente quedarse con ellas. Que es claro lo que dice ahí, que vas a repetírselas a sus generaciones, a sus hijos y los hijos a sus hijos y de sus hijos de sus hijos. Es repetirlas en esa generación. Una serie de leyes y de normas que nosotros pues hoy en día llamamos los mandamientos, los mandamientos, en donde esos mandamientos nos ayudan, nos permiten obviamente manejarnos frente a unos patrones, frente a unos lineamientos que se establecen, donde nos va a permitir una sana convivencia con nosotros, primeramente con el Eterno, con nosotros mismos y por supuesto con quienes nos rodean. ¿Por qué quería empezar con esta palabra? Porque vamos a tocar un tema que tiene que ver con eso, tiene que ver cómo como padre, como adulto responsable, estoy yo estableciendo, como su nombre lo indica, unas pautas, unos lineamientos, una disciplina, una enseñanza, una instrucción a mi hijo, a mis hijos. ¿Para qué? No solamente para que me obedezca, no solamente para que las cumplan, sino obviamente que hace parte de su formación y hace parte de lo que ese ser humano que el Eterno nos ha entregado. Yo aquí les he dicho y repito esa palabra, el Eterno nos entrega a un ser humano 0 kilómetros. Los padres, los adultos responsables son los encargados de educar. Es cómo a través de esas pautas yo voy a permitir que él no solamente se las aprenda de memoria, sino que las ponga por obra a lo largo de su vida. Y no solamente cuando están pequeños, en general a lo largo de su vida. ¿Ok? Bien lo dice la palabra, instruye al niño en su palabra, y aunque él se apartara, aunque fuera adulto, o sea, va a estar allí, va a seguir, no se va a salir de esa instrucción, de esa palabra. Pero ¿qué dice? Instrúyelo. Entonces cuando nosotros hablamos de esa parte dentro de lo que es pautas, que ya vamos a ir mirando un poco qué significa o qué contiene esta palabra, pautas de crianza, hablamos un poco de la disciplina. La disciplina, la etimología de la palabra disciplina es una palabra griega que significa paideia, ¿vale? Y su significado es tutoría, educación, entrenamiento, escuchen eso tan importante, corrección, disciplina, instrucción. Nos dice que implica una larga y vigilante tarea de guiar a un infante a lo largo de su historia de vida, desde la niñez hasta la adultez. Y eso no les estoy hablando hoy directamente a los profesores, a líderes en iglesias, no. Estoy hablando específicamente a padres de familia. Obviamente no excluyo a aquellas personas porque también hacen parte de un conocimiento que adquirimos, de una educación, de una disciplina, pero principalmente va a los padres, porque ellos son los directos encargados y responsables de educar a sus hijos, no el colegio, no el gobierno, que es lo que el gobierno quiere hacer hoy en día, ¿no? Dando unas instrucciones a nivel académico y del mismo estado para guiar a los chicos, para guiar a los chicos, entre comillas, guiar, porque eso no es una guía, conforme a los deseos que ellos quieren, no realmente a lo que nos imparte, nos dicta y nos establece nuestro manual de vida, que es la palabra del eterno Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa disciplina? Es que escuchen muy bien, que ese niño
alcance un nivel de madurez que le permita un día funcionar como un adulto responsable en la sociedad. Si tú hoy no quieres más adelante lamentarte, llorar, afligirte porque tu hijo no obedece, porque tu hijo está pasando por situaciones complejas, porque tu hijo consume drogas, porque tu hijo tiene que pasar en la cárcel, porque tu hijo tiene que estar escondido, en fin, tantas situaciones, instrucción, disciplina, corrección. Por supuesto, todo bajo una gran premisa que el Eterno nos lo da, y es el amor. Porque si no es con el amor, no podemos hacerlo. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a entrarnos un poquito en qué son las pautas de crianza. ¿Vale? Quería hacer como ese pequeño encabezado, esa pequeña introducción, para ya dar inicio a lo que son las pautas de crianza. Las pautas de crianza son bastante complejas, ¿vale? Y va muy de la mano de acuerdo a la sociedad y la cultura en la que está el contexto familiar. Nosotros tenemos una cultura muy particular, porque nosotros que hemos aceptado estar en el pacto con el eterno Dios, nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, entendemos que somos una nación santa. Una nación, y santa, la palabra santa no significa que tenemos una aureola aquí, ay, tan bonitos, tan juiciosos, nunca pecamos, no, eso no significa la palabra santa. La palabra santa significa que somos, o sea, en el hebreo kadosh, significa que somos apartados. El Eterno nos apartó de muchas gentes, de multitudes, nos apartó, ¿para qué? Para que le sigamos a Él, le adoremos a Él, le amemos a Él y sigamos unos patrones, sigamos unos lineamientos, sigamos unas leyes, una instrucción que Él claramente nos la da. Todo está allí. Si nosotros realmente nos centramos en la palabra, si nosotros escudriñamos, no tenemos que ir a buscar a ninguna otra parte, porque allí tenemos claramente esa instrucción de vida, de cómo poder hacerlo. Entonces, ese es nuestro contexto. Por ende, parte de lo que nosotros, o todo diría yo, de cómo nosotros criamos a nuestros hijos, parte de lo que la palabra nos enseña, ¿vale? Pero también hay que entender eso. Lo ideal es que todos habláramos el mismo idioma, que todo el mundo entero fuera una sola nación, como es lo que el Padre quiere y a lo que apunta, pero no es así. Hay muchas culturas, hay muchos pueblos, y eso también tiene mucho que ver con la forma en que se cría, que hay unas pautas específicas para las crianzas. ¿Listo? Las crianzas también van muy de la mano con aspectos morales, con la parte sociocultural. Se determina mucho con lo sociocultural. Y hay algo importante, y es que las pautas de crianza, en su mayoría, y eso es importante para que lo revisen, de hecho aquí lo hemos hablado en algunos temas pues anteriores, por lo general, ¿qué hacemos? Es retomar de aquello que nos enseñaron nuestros padres, de algunos valores, pautas específicas, lineamientos, y lo que hacemos es entregarlo a nuestros hijos, ¿vale? Que es lo que nos está diciendo la palabra en Deuteronomio que leímos. Esta ley, esta instrucción que te enseño, tú se la vas a dar a tus hijos. Eso es lo correcto, pero tenemos que mirar eso. Si realmente nosotros estamos haciendo y le estamos entregando esa ley que el Padre nos envía, esa ley que el Padre nos ha dado, o simplemente estamos entregándole lo que creemos, lo que parecemos, o lo que a veces, como me dicen algunos padres en consulta, no, pues lo que el tiempo me da, yo como tengo que trabajar, entonces pues ahí yo creo que eso está bien, yo creo que eso está bien, ¿vale? Entonces, siempre hemos hablado aquí el tema de que la familia tiene un papel muy importante. La familia es el primer núcleo social, ¿vale? Es donde el ser humano se forma, en la familia, por favor. La familia, lo ideal de una familia es papá, mamá, bueno, y demás, e hijos, hermanitos. Listo, hay familias monoparentales que es solamente constituida por mamá o constituida por papá. Y tienen unos hermanos. Hay familias que son extensas y eso implica abuelos, tíos, cuñados, primos. Familia reconstruida, que es aquella donde, digamos,
primera instancia papá y mamá se separaron, volvieron a constituir una nueva familia, una nueva pareja, y pues ahí ya se unen tus hijos, mis hijos y bueno, nuestros hijos. ¿Ok? Pero la familia es supremamente importante. Nosotros no podríamos, de hecho una sociedad no estaría constituida si no fuese por la familia, porque es la que constituye. Varias familias son las que constituyen toda una sociedad. ¿Ok? Entonces decimos lo importante que son. Y como una formación integral desde pequeños. Hay algo muy particular. Hoy tuve un paciente, un niño de 3 años, donde era importante cuando hablaba con la mamá, porque decía, yo sé que él entiende. Y hay un mito, y es que porque es un niño no va a entender. Que porque es un niño, entonces, no, él es niño, él ahorita no entiende. No, él solamente piensa en jugar, en divertirse, y él no va a entender lo que está pasando. Vaya error. Ey, por favor, padres. Ellos entienden. O sea, a menos de que el niño tenga una dificultad cognitiva, un retraso mental, por ejemplo, haya nacido, digamos, con alguna disfunción específicamente, pues a nivel de su cerebrito, de los dispositivos básicos de aprendizaje, a nivel de algunos de los lóbulos, pues que constituyen el tema del cerebro, uno puede decir, no, venga, él no va a tener un mayor entendimiento, comprensión. De resto, van a entenderlo perfectamente. ¿Qué sucede con los niños? Pues que los niños no tienen la misma capacidad, digamos, lingüística que ya tienes a medida que tú vas creciendo. A medida que ellos van avanzando en edad, pues va aumentando esa capacidad, y lo mismo va su razonamiento. Deja de ser un razonamiento primario, primitivo, a convertirse a un razonamiento más abstracto, donde ya hace más análisis y composiciones a nivel de su mente, y puede bajar y materializar todo eso en palabras o en acciones. Pero que entienden, por favor, entienden. Entonces es importante cómo esa familia, ese núcleo social primario, debe cumplir una formación integral desde que nacen, desde el vientre de la madre. Incluso cuando hay una pareja, lo ideal es planeemos tener los hijos. Desde el hecho de ya como pareja, como matrimonio, planean tener sus hijos, desde allí ya lo tienen presente. Ya saben que viene una personita a formar su hogar, a constituir esa familia. Y desde ahí ya empiezan a establecer unos parámetros. Tanto así que ustedes conocen lo que es la estimulación temprana. Entonces, dentro de la estimulación temprana se habla precisamente de todas aquellas actividades que se realizan cuando está en gestación la madre, junto con el padre, porque eso es lo ideal, con papá, cómo les ayudan al proceso, al desarrollo, no solamente emocional, sino cognitivo, físico, de ese nuevo ser humano, de ese nuevo integrante. Entonces, desde ahí se empiezan ya nació el bebé y empezamos, bueno, a establecer una educación basada en valores, en normas, en reglas, que lo que hacen es ir moldeando, obviamente, un comportamiento de ese chiquitín, de esa personita que está ahí en formación. ¿Para qué? Para que no solamente tenga una interacción sana consigo mismo, sino obviamente con su entorno, para que pueda relacionarse con los demás de una manera asertiva, de una manera sana, para que no sea de pronto esa personita que empieza a generar conflictos y que no pueda ni siquiera sostener una relación de amistad, de compañerismo, ¿vale? De hecho, más adelante vamos a mirar como unos estilos que hay de crianza, y vamos a revisar cómo cada estilo trae unas consecuencias, o qué es aquello que puede generar en el ser humano, ¿vale? Entonces, las pautas de crianza son una guía principal, escuchen esto, para el desarrollo socioafectivo del ser humano, para el manejo de las emociones, para la resolución de conflictos. Vuelvo y repito, a veces nos quedamos en la premisa, es que es un niño y no entiende. No, obviamente que sí entiende. No le damos cabida y no le damos realmente importancia a ese ser humano. Desde que se gestó, ya es un ser vivo, es un ser humano y tiene un nivel de importancia, y ya empieza poco a poco a ir explorando el mundo, a irlo entendiendo desde el vientre, porque en la estimulación los bebés responden a esa estimulación. Entonces, miren que cuando hablamos aquí de lo importante de establecer unas normas, unas reglas, unas directrices, le va a permitir al niño precisamente eso, manejar lo que llamamos la tolerancia a la frustración, que es algo que se va adquiriendo poco a poco, porque siempre queremos complacernos, no nos gusta perder,
nos gusta ganar en todo, somos egoístas por naturaleza, entonces yo. Entonces cuando se empiezan a establecer unos parámetros y unas normas claras, donde entiende que no se trata de él todo el tiempo, que no es el centro del universo, que está en un mundo donde hay una sociedad que debe compartir, que debe aprender a renunciar así, a negarse así en muchos aspectos, créanme que el manejo de la tolerancia a la frustración va a ser increíble. Lo mismo que la resolución de conflictos. Todo eso se aprende desde pequeño y en casa. La gestión de las emociones. Aquí ya hemos hablado de las emociones y los invito a aquellos que no los han visto, esos videos, o que vuelvan a verlos, porque el ser humano tiende a ser olvidadizo. Entonces qué bueno volver a recordar eso, que lo busquen en YouTube, en el canal de Psicosentir Actuar o en la Estación del Cielo. Ahí está el tema de un poquito de que hablábamos de las emociones y cómo es el tema de la gestión emocional, lo que llamamos inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo les ayudamos desde allí? ¿Cómo a partir de esas normas, de esos límites, de esos parámetros y siempre con amor, ¿vale? Le estamos ayudando a ese ser humano que está en formación. Recuerden, nos entregan un bebé 0 kilómetros, ¡pum!, va a explorar el mundo, no sabe nada de nada. Los únicos responsables son papá y mamá. No es el colegio, no es la iglesia, no es el gobierno, no es la abuela, el abuelo, el tío, la tía, no, ambos, papá y mamá, ¿vale? Estén separados o no, porque por el hecho de que se hayan separado, no se le quita al papá el ser papá, no, no se le quita eso. Que no lo quiera asumir, eso es otro nivel, eso es otro tema, eso es conversación en otro momento, pero sigue siendo papá, ¿vale? Y cómo entonces al poder establecer todo eso les ayudamos a ellos en esa formación, en esa resolución de conflictos, en sus habilidades, en la adquisición de habilidades sociales que se requieren todo el tiempo y están en ese proceso. Y siempre lo estamos haciendo porque nosotros no somos producto terminado y siempre estamos en un proceso de formación constante, ¿vale? Entonces, estas pautas no solamente le van a permitir esto a ese bebé, a ese infante, a ese niño que está en formación, sino que también hay algo muy importante y es como la forma de transmitir estas normas, es la forma en la que vamos a impartir todas estas pautas, es a través de la comunicación asertiva y la escucha activa. Hay una premisa que manejo mucho y es la regla de toda comunicación es saber escuchar. Si yo no sé escuchar al otro, yo no me voy a saber comunicar, yo no voy a poder comunicarme. De hecho, la persona que es sorda porque es muda, porque no escucha, por eso es muda. No puede emitir un sonido porque no escucha, o sea, está en un rotundo silencio total, por eso no puede emitir un sonido, ¿vale? Una persona no nace muda, es sorda, sino que eso no le permite que pueda producir, ¿vale? Entonces, si yo no tengo una adecuada comunicación con el otro, si yo no escucho al otro, voy a ser reactivo. Ya aquí hemos hablado de eso. Entonces, cuando se trata de los hijos y cuando se trata de implementar esas pautas, de dar unas directrices, venga, es que acá hay unas reglas y unas normas. Es importantísimo la comunicación. Esa es otra que a veces dicen, no, pero es que, pues, ¿cómo voy a hablar con él si es un niño y no entiende? ¿Cómo que no entiende? Claro que entiende perfectamente. Usted se siente y le explica y le habla y le guía. A veces nos podemos ayudar con dibujitos, jugando. El juego ayuda, el juego nos permite a nosotros aprender, crecer. Entonces, una forma también, de hecho, cuando yo trabajé en un centro de rehabilitación con adolescentes, hace ya varios añitos, una forma en que trabajaba el tema de las normas, porque pues eran jóvenes que estaban en sus inicios o con un perfil de consumo entre social, usador, abusador, es porque también se habían salido un poco de las normas, no querían respetar figuras de autoridad ni norma, entonces a veces lo que hacíamos era jugar. Entonces implementábamos juegos con propósito, eso se llaman actividades lúdicas, porque no solamente recrean, no solamente te entretienen, sino que te enseñan, que es lo más importante. Entonces ahí hablábamos y hacíamos juegos, incluso los mismos juegos de mesa. Yo le digo a los padres, vea, jueguen damachinas, ajedrez, parqués, dominó, porque también es una forma en que le enseño, pierda, hay que perder. Y el perder tiene un significado importante, tiene un lugar importante. Entonces, bueno,
Eso ya es otro tema nuevamente, sino que a veces como que me voy un poquito por las ramas. Entonces, em, básicamente eso es lo que hablamos de las pautas de crianza. Recuerden, em, es complejo el tema porque depende de la cultura, depende de la sociedad y también sabemos que cada familia tiene unas pautas específicas que les va a ayudar. El objetivo es poder ayudar en el comportamiento de ese ser humano que está creciendo, ayudarle a resolver sus conflictos, a manejar las emociones, a comunicarse, a desarrollar habilidades que le van a enseñar en la vida a poderse ubicar en relación de sí mismo y al otro, que es lo que necesitamos siempre, esa parte. Aprender a respetar que yo soy como digo yo, el ombligo del universo. No, no. Convivo con demás personas y voy a aprender a respetar a las demás personas, a dar un lugar a todas las personas. ¿Vale? La palabra, y eso es muy importante, por favor, tengámoslo presente. La palabra crianza deriva de creare. Crear es una palabra del latín que significa nutrir y alimentar, orientar, instruir y dirigir. Esto me pareció muy bonito. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de algo interesante y es nutrir y alimentar. Y aquí cuando estuvimos hablando del tema de los alimentos, de la parte del acondicionamiento físico, que tuvimos un gran invitado allí, hablábamos un poco de la nutrición. La nutrición no se refiere a, vea, coma. Como a veces se cree que, no, pues yo le doy comida, ya con eso es suficiente. No. Sí, claro, eso cumple una función, sí, porque necesitamos alimentarnos físicamente. Pero cuando hablamos aquí de nutrir, va más allá. Cuando hablamos de nutrir y alimentar, aquí se refiere a la parte emocional. Cuando yo estoy dirigiendo, cuando yo estoy instruyendo a un ser humano, precisamente es eso, es un ser humano que lo diferencia de pronto de los animalitos, porque tiene esa capacidad de raciocinio, porque tiene un espíritu, porque tiene un alma, ¿vale? Tiene un lugar muy importante y muy significativo. Y es como a través de ese alimento yo lo cuido desde la caricia, desde los abrazos, desde los besos, desde las palabras. Recuerden que las palabras tienen un significado maravilloso y la palabra nos lo dice en la carta de Santiago. Nos habla mucho de lo que representa la palabra. Entonces, es eso, es como yo estoy nutriendo a ese ser humano. ¿Cómo lo estoy guiando? ¿Cómo lo estoy instruyendo? ¿Cómo estoy permitiendo que crezca no solamente físicamente, sino emocional y cognitivamente o cognitivamente, que tiene todo que ver con el tema de sus pensamientos, de sus raciocinios, ¿vale? Cuando hablamos de pautas de crianza no estamos hablando de unas recetas, por favor. No esperen que, ay, no, es que ahora nos va a dar número 1, número 2. No, eso es complejo. Yo siempre digo a las personas, mire, los seres humanos no somos estas maquinitas. Como ahorita que nos demoramos un poquitico en entrar porque precisamente había una maquinita ahí que estaba como, ustedes saben, la tecnología. Los seres humanos no, somos así. Nosotros no tenemos un botoncito de encendido y apagado, cero, no. Entonces no hay una receta. Y cada ser humano es tan diferente. Cada ser humano tiene un proceso tan diferente en la vida. Entonces es importante que lo tengamos pendiente, que lo tengamos claro. Sí hay unas normas establecidas, sí hay unas leyes que son estándar, sí, pero con cada ser humano miro como padre, como educador, como adulto responsable, cómo voy a transmitirle eso a este personaje, a este bebé. Porque incluso lo pueden ver aquellos padres que tengan varios hijos entre hermanos. Pero yo le enseñé lo mismo a todos, pero resulta que Pepito Pérez bien, nos funcionó, chévere, lo aprendió, un buen manejo. Pero resulta que Juanito no. Rebelde, inquieto, activo, no hacía caso. Y pues, supuestamente las mismas normas, ¿vale? Entonces es importante, no es una receta, no es eso. Eso va muy de la mano con el acuerdo que hay entre padres e hijos. Va muy de la mano con el tema, incluso como les mencionaba ahorita, desde la misma planeación de los hijos. No es lo mismo la forma en que yo voy a nutrir a mi hijo, que yo voy a dirigir a mi hijo, que yo lo he planeado,
que yo durante un tiempo hablando con mi pareja, sí, vamos a embarazarnos, vamos a tener un bebé, qué rico, si es niño, ¿cómo se llamaría? Si es niña, ¿cómo se llamaría? Desde allí organizándole todo lo que implica su habitación, sus cositas. No es lo mismo ya el nutrirlo, el instruirlo, que un niño que, queda en embarazo, un golazo, complicado. Y si no quería, entra en crisis esa mamá, entra en crisis ese papá. A veces pensamiento de no lo quiero tener. En fin, muchas cosas. No va a ser lo mismo. Nunca será lo mismo. ¿Ok? Entonces, desde allí también es importante. De ahí es donde hablamos también de los acuerdos, ¿no? De cómo es esa forma que tengo de relacionarme con mi bebé. No, pues que yo esperaba una niña y me resultó un niño. O viceversa. Entonces, hay un choque ahí. Entonces, como que nació, pero yo quería que era una niña porque llegó un niño. Entonces, eso también afecta, eso también incide en cómo me relaciono con mi bebé. ¿Vale? Entonces, de ahí es importante, en ese compromiso, en esa responsabilidad, por favor, padres, adultos que están escuchando, en esa responsabilidad de acompañar a ese bebé, a ese ser humano, el resto de su vida. Les decía del chiquito que tuve hoy en terapia de 3 añitos, es un niño que muy probablemente, lo más seguro es que sí que tenga un trastorno de TDAH, o sea, trastorno de hiperactividad con déficit atencional. ¡Wow! Son de esos niños que ahí sí que uno dice hiperactivo, no todos son hiperactivos, ¿no? Una cosa es inquieto y otra cosa es hiperactividad. Entonces, wow, y se mueve y grita y salta y de hecho ahí me tocó hacer varias cosas también en el espacio terapéutico como para que el niño estuviese ahí como, digamos, con una tareita en particular. Apenas tiene 3 añitos, está en un proceso de crecimiento, de aprender de muchas cosas, está en pleno descubrimiento del mundo. Y dentro de las cosas que yo le decía a la mamá era eso, una mamá muy joven, una mamá de 25 años, le decía, mamá, esto implica 24/7, eso implica un desgaste, no porque el hijo sea una carga, nunca serán los hijos una carga, es porque físicamente agota y hay que decir las cosas como son, es esa milla de más, es estar pendiente porque toca enseñarle de una manera muy diferente a aquel niño que no tenga, por ejemplo, un trastorno de hiperactividad, el tema de vamos a cumplir unas normas, que sabemos que es mucho más complejo en un niño con trastorno de hiperactividad. Aparte porque por lo general el trastorno de hiperactividad viene con déficit atencional, entonces el niño para que se concentre en un solo foco, en un solo estímulo, es una cosa tremenda. A lo sumo durará 5 minutos. Entonces todo el tiempo es así. Entonces es estar uno centrando. Entonces obviamente no es fácil. Eso es un acompañamiento, ese es el compromiso, eso es la responsabilidad de ser padre, de ser madre, de que yo anhelé, decidí tener a mi bebé, quiero. Entonces eso es lo que implica pautas de crianza. ¿Listo? Bueno, les mencionaba ahorita, muchas veces lo que hacemos es transferir un conocimiento con el que ya, digamos, nuestros padres nos enseñaron. Entonces es como de generación en generación transmitimos unas leyes, unas pautas que, ok, no estoy diciendo que sea algo malo, nada, sino que, bueno, es cómo lo hacemos, ¿vale? No se trata de que entonces mi mamá me daba juguete todo el tiempo y me mantenía sentada allí todo el tiempo con la correa, entonces yo tengo que hacer lo mismo con mis hijos porque funcionó conmigo, entonces va a funcionar con ellos. No, familia, no, así no es, padre. O por el contrario, no, pues es que había que trabajar. Entonces a mí me dejaban donde la abuela, donde la tía, donde aquí, donde allá. Pues qué pena con mis hijos, pero me toca. Eso suele pasar a veces cuando es una familia monoparental, cuando está solamente mamá o papá. Entonces, ¿quién la cuida? Los abuelos, porque tienen que trabajar. A mí me funcionó, míreme, yo no tengo problemas, yo no tengo ningún trastorno, yo no estoy con, ¿cómo es que suele decir uno? Se me fue la palabra. Ninguna frustración. Ningún trauma, yo no tengo ningún trauma, eso. A veces y míreme aquí, funciono, sirvo para algo en la vida. Perfecto, felicitaciones, a usted le funcionó, excelente. Eso no significa y no es determinante de que a su hijo le funcione. Porque cuando está con su hijo, ¿qué tiempo le está dedicando? Es que acá hay un punto importante y hago un paréntesis, es el tema de eso. Los hijos son una bendición y cuando hay una pareja que se casan, el padre lo dice, y lo dijo allá en Génesis, multiplicados y fructificados. Claro, porque es un mandato que manda el eterno Dios. Que iba a tener hijos, vamos a multiplicarnos. Pero es que no es como Curís, vamos a tener hijos por tenerlos. No, es todo lo que implica lo que les decía ahorita, la planeación de un hijo y saber que hay un tiempo estipulado para dedicarle a mi hijo. Porque después empezamos con las lamentaciones.
O lo he mencionado aquí, lo más duro y lo más difícil es que un hijo te haga esto, te señale. Es que usted no hizo, es que usted tal cosa, y te juzgue y te condene, que no debería ser así, porque como seres humanos fallamos, no somos, además que entregan un hijo, no lo entregan con un manual, eso se aprende en la marcha, bueno, la bendita palabra no lo dice claramente, pero es complejo porque eso suele pasar también. Entonces, es importante transmitir esa información, esos parámetros, esas leyes, pero es importante saber, por favor familia, cómo lo vamos a transmitir. Recuerden, y siempre les he puesto el ejemplo de los deditos. Es mi mano, son mis dedos, pero son tan diferentes. Y si yo miro mi mano izquierda con mi mano derecha, son tan diferentes los dos, porque el meñique de la izquierda no es el mismo meñique de la derecha, para nada. ¿Vale? Y no significa que no tenga una importancia o que no le dé un cuidado que se merece. Así pasa con los hijos. ¿Ok? Bueno, esta frase tan bonita se les regalo. Los niños son educados por lo que es el adulto, no por su discurso. Es bien interesante porque es el ejemplo, padres. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi hijo? Nosotros, los padres, somos el primer referente, tanto de feminidad como de masculinidad, que van a tener esos hijos. El primer referente de autoridad, de afecto, somos nosotros. No es el profesor, no es el vecino, no es la abuela, no es el tío, no, es papá y mamá. Y no con esto estoy queriendo decir, ay, no, es que Ariana dijo que entonces el ejemplo no es el discurso, no hablen. No, obviamente que no, sino que tendemos a eso, tendemos a, ay, sí, y hagan, y sobre todo notar las mujeres porque, ay, para hablar somos buenas. Y decimos, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. No, venga, yo le explico a mi hijo y necesito comunicarme y hablarle, pero primordialmente el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo, no mienta cuando yo miento, no robe cuando estoy robando, no a tener una pelea con mi esposo y decirnos y maltratarnos y agredirnos, y mis hijos nos están viendo. No le puedo decir, usted no grite, usted no maltrate, usted no agrede. No, no es coherente, ¿vale? Es muy importante esta parte, ¿ok? Bueno, creo que he hablado mucho. Alvarito, cuéntame qué has dicho, qué dicen las redes, Bueno, cómo están. Están callados, pero tenemos muy buena sintonía. 5 personas han compartido el programa y nos complace muchísimo. Te estaba escuchando y creo que a ti que te encantan los temas de la Torá, la Shemá. El Shema, sí. El Shemá, Sí, la sí. Shemá, que traduce oye, Ajá. oye Israel. Y es el pináculo de los hebreos, de la cultura judía, ¿no? Es el Deuteronomio capítulo 6, Sí. del 4 al 9, y allí está la base de todo. Allí De es donde todo. viene lo que se conoce como la mesuzá y la filatelia, que le recuerdan a los hijos que deben amar a Dios. Lo tienen pegado allí a los dinteles de la puerta. Antes de salir recitan el versículo bíblico. Lo tienen también algunos aquí, se lo ponen el versículo. Me tocó verlos en el aeropuerto de República Dominicana. Estaban sentados, igual que nosotros, en la sala de espera, y al mismo bajaron como si fuera una cortinita y empiezan a meditar en las cosas del Señor, porque ahí está el versículo, el Deuteronomio, ¿no? Sí. También se lo amarran aquí. Sí. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios siempre presente. Exactamente. El día domingo me tocó predicar en la iglesia y fue una bendición porque hablaba acerca de la unidad en Cristo Jesús, ¿no? Y buscar la voluntad del Padre, y creo que Jesús nos muestra cómo es buscar la voluntad del Padre y él poder decir, mi Padre y yo uno somos, y también habla que el Hijo hace lo que hace el Padre, y tú estabas hablando de eso. Si mi hija me ve, mi hija Salomé me ve gritar a mi esposa, pues ella más adelante le va a faltar al respeto a la mamá. Exactamente. Sí, porque quizás no me lo va a faltar a mí, porque yo en algún momento, pues yo a veces soy como fuertecito, pero puede ser que se lo haga a la mamá, que ella es un poco más débil. Pero entonces está allí, que tenemos que ser ejemplo para que nuestros hijos, que son imitadores, por eso Pablo decía, sé imitadores míos como yo lo soy de Cristo Jesús. Y el ejemplo de Pablo era bueno,
porque lo tomó de Cristo Jesús, que es mejor el ejemplo. Entonces, Exacto. nosotros debemos ser un buen ejemplo para que nuestros hijos lo tomen. Y yo que soy padre de una mujer ya mayor, 21 años, y la chiquitica que tiene 3, la educación es totalmente distinta a lo que estabas diciendo, Adrianita. Mira, en la época de Valentina, pónganle el cassette y unos añitos después pónganle el CD o unos mesecitos después. Ya tengo el CD de Barney y sus amigos. Con Salomé préndanle el televisor porque entren a YouTube. Ya cambió toda la tecnología y así mismo cambió la educación. Ujú. No es la misma educación que tuvieron con nosotros, que nos daban rejo, que nos daban palo. Y no quiere decir que los hijos no los podemos Castigar castigar. físicamente. Castigar. La Biblia habla de instruir. Sí, sí, sí. Instruye al niño en su camino, que Sí. aun cuando fuere viejo no se No se apartará aparta. de él. Ujú. Y el Señor a todo el que ama, corrige, Disciplina. disciplina. Ujú. Los Exacto. hijos hay que disciplinarlos, porque si no, estamos viendo tantas situaciones de hijos que se están perdiendo, como tú lo estabas diciendo, lo estabas comentando, de hijos que porque les faltó autoridad a los padres, entonces les permitieron porque fueron muy laxos Ujú. y le dejaron hacer todo. Entonces ya cuando el niño crece y empieza a hacer todas las cosas, ya ahí no podemos llorar como padres. Ya ahí no Exactamente. podemos llorar como padres. Y para terminar, entonces, sí debemos castigar. Y yo, en el caso mío, cuando yo castigo a Salomé, que está pequeña, que tiene 3 años, primero le digo por qué la voy a castigar. Exacto. ¿Sí? Ujú. No la voy castigando por castigar, sino que le justifico Ujú. para que ella vaya entendiendo en su pequeña mentalidad, Ujú. ¿sí? Porque Exacto. apenas tiene 3 añitos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón y el motivo que me llevó a de pronto darle un pao pao? Exacto. Ese tema es bien interesante y sí me gustaría que de pronto más adelante, de hecho, por ahí tengo en mi mente unos invitados que quiero traer, que igual son padres, se han criado sus hijos también a partir de lo que nos dice la palabra, la enseñanza. Y cómo también hablar un poquito de eso, acerca de la varita, acerca de lo importante, porque la palabra dice, la varita hay que darla. No es maltratar, porque es muy diferente yo instruir, disciplinar, corregir a mi hijo que maltratarlo. Totalmente diferente. Y era ahí cuando les decía que a veces tenemos toda esa generación de nuestros padres, toda las leyes o la forma como ellos nos enseñaron, esa manera en que ellos, digamos, nos criaron, cómo se la transmito yo a mi hijo. La educación es una sola. Cuando habla Alvarito de que la educación ha cambiado, es la forma, un poco la metodología. Sí, la La forma. metodología, porque la educación sigue siendo la misma. O sea, yo les decía ahorita, hay unas leyes estándar, Cambió eso la no, no tecnología, lo cambió podemos todo. cambiar, exacto. Pero entonces es eso, es entendiendo ahorita, yo por todo no tengo que darle papá a mi hijo, no, qué pena. Hay claro, y de hecho la palabra lo dice, lo del hijo contumaz, específicamente el por qué, en qué momento hacerlo, no por todo. Porque ahí estamos hablando más de nosotros, de que no hay un dominio propio, de que no hay un autocontrol emocional, de que nosotros como seres humanos no sabemos manejarnos, de que no tenemos un poder sobre nosotros para controlarnos, de que no estamos permitiendo que la palabra obre en nosotros para yo manejar, o sea, ¿por qué mi hijo se comportó así? ¿Qué pasó con mi hijo? Yo que de pronto le mostré, yo qué estoy haciendo, qué lo llevó a esa actitud, ¿vale? Y entonces es más fácil que pum, pum, pau, pau, ya, y lo castigo, y le grito y le pego. No solamente lo castigo físicamente, sino que lo maltrato con palabras, voy y lo encierro. O sea, uno dice, no, qué pena, no es así. Pero eso es algo que vamos a ir mirando como más adelante, ¿no? Regálame 2 cositas, Adrianita. Primero, Fernando Alarcón, que está en Miranda, Cauca, te manda un saludo cordial desde allá. Hola Fernando, gracias, saludos. Está allí en la sintonía y me encontré uno de los textos bíblicos que apliqué en el sermón y está en Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 19 y dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entonces, nosotros debemos ser modelo para nuestros hijos. Si los hijos nos ven, como tú hablabas, actuar de mala manera, mentir, ser violentos, ser agresivos, entonces nuestros hijos lo más posible es que adopten ese mismo modelo, ¿no? Y aquí vemos que Jesús está hablando de su Padre
entonces está hablando de que él no hace las cosas por su propia voluntad, sino de lo que él ha visto. De lo que le manda el Entonces, padre a hacer. tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Exacto, muy bien, muchas gracias. Un saludo, Fernando, y a todos los que nos están escuchando, los que están conectados, muchísimas gracias. Bueno, quiero que hablemos un poquito de los estilos. Así como hay unas pautas, hay unos estilos. Cuando hablamos de los estilos de crianza, tiene que ver con esa relación afectiva, esa relación de guía y de control que se da entre padres e hijos. ¿Vale? Ahí la literatura nos trae específicamente cuatro estilos. Quiero que los miremos un poco. Y la invitación, ¿cuál es? Las personas que nos están escuchando en este momento, por favor, revísense, analícense. O sea, que este sea un espacio de sensibilización frente, uy, sí, mira, yo soy más de este estilo, uy, yo hablo con mis hijos esto, uy, mira, yo cómo soy con mis hijos, para que eso les ayude a hacer todo un proceso de cambio. Nunca es tarde para cambiar. Estamos llamados día a día a eso, ¿vale? Bueno, entonces, y les decía, también esto tiene que ver con lo que nosotros traemos. Esa transmisión generacional que nos han dado nuestros padres, que va marcado en nosotros. Entonces, como a mí me crearon así, yo voy a hacer lo mismo con mis hijos. O al contrario, como me dieron tanto juguete y fue tan rudo, yo voy a ser mucho más flexible con mis hijos y voy a dejar que hagan lo que quieran. Entonces, ojo, los extremos son malos. ¿Listo? Vamos a empezar con el estilo. Hay cuatro, como les decía, la literatura nos habla de cuatro estilos. Dentro de esos cuatro estilos está autoritario, democrático, permisivo y negligente. Entonces vamos a hablar un poquito, espero que alcancemos a revisarlos todos, o si no, bueno, ok. Igual tenemos tiempo más adelante también. Primer estilo es el autoritario. ¿Cómo son, para hablar de pronto, cuando uno dice, manejamos un estilo autoritario, cómo son esas características específicas en esos padres que manejan este estilo? Son padres inflexibles, totalmente rígidos y severos, ¿vale? Exigen obediencia absoluta y están a favor de implementar el castigo como disciplina, que era lo que hablábamos ahorita. No por todo hay que pegarle a los hijos. Sí hay que corregir y disciplinar, pero eso no implica todo el tiempo todo el tiempo el juguete. No es así. Imponen reglas muy estrictas y suelen ser controladores. Como nos enseñó la sopa de letras, que eso lo vimos muchos aquí, ¿cómo era que llamaban? Andrés López en la sopa de letras. Mientras usted viva en esta casa, se hace lo que yo diga. Así es. Sí. Sí, yo sé que los de mi generación saben de qué les Sí. estoy hablando. Sí. De pronto los más jóvenes no. Y es cierto, así nos tocó. Seguro. Lo que dijera la mamá y el papá y punto, y uno calladito y en un rincón. Y a veces ni llorar uno podía, porque ya uno iba a llorar. ¿Por qué lloras? A ver, te pego para que llores de verdad. Entonces, ahí es una cosa que uno dice, un momentico, o sea, no es tampoco. No se trata de eso y no es una forma sana, por favor, de hacerlo. ¿Vale? Escuchen eso. Estos padres autoritarios imponen altas expectativas en comportamiento y madurez de los hijos. Son de esos padres que muchos querían estudiar X carrera o haber sido deportistas, haber hecho X deporte y no pudieron. Entonces, en su frustración, se lo imponen a sus hijos. Y es que tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo, y tenés que hacerlo, y tenés que hacerlo. Y las expectativas que generan son una cosa increíble, pues. Muchas veces, como les digo, han sido sus propios deseos que se los proyectan en sus hijos, ¿ya? Y la madurez. A ver, la madurez es un proceso también, como todo en la vida. Yo no le puedo pedir a un niño de 5 o 6 años que me responda como me va a responder ya un adolescente de 12, 13 años. Por favor, no lo va a hacer, porque lo que hablábamos, el cerebro está en ese proceso constante, entonces no va a ser igual, ¿vale? El diálogo, lo que hablamos ahorita de la comunicación, por lo general no forma parte del vínculo con sus hijos. O sea, aquí como que cero comunicación. Son poco cálidos, es decir, amorosos, afectuosos, es decir, no saben cómo expresar el afecto a sus hijos, no lo saben, ¿vale? Y como les digo, el control ahí todo el tiempo, rigidez y control, rigidez y control. Esto es el estilo autoritario. Entonces, analícese y piense, bueno, ¿estamos a ese nivel?
así estamos de rígidos y de controladores con nuestros hijos, o así estoy yo en general. Por ejemplo, aquella persona que no tenga hijos en este momento, pero que considere que parte de su estructura de personalidad es así. Entonces, ¿cómo va a ser con sus hijos? ¿Vale? ¿Qué ocasiona esto? ¿Qué ocasiona esto en un chico, en sus hijos? ¿Qué va a ocasionar? Escuchen, estos niños que tienen estos padres autoritarios suelen tener baja autoestima. Son de esos niños de que no sirvo, no me quiero, no puedo, no soy capaz. Por lo general suelen ser hostiles y agresivos. Claro, lo que hablamos ahorita del ejemplo, ellos van a dar lo que tuvieron, lo que les entregaron. Hostilidad, agresividad, rigidez, control, ¿vale? Muy temerosos, van a ser jóvenes, niños muy temerosos, en algunas oportunidades sumisos. ¿Por qué? Porque es que si yo hablo me van a regañar o me van a gritar o no me lo van a permitir, entonces mejor me quedo callado y me sujeto a lo que el otro siempre quiere hacer. Son irritables por naturaleza, autoexigentes. Entonces, por ejemplo, son a veces psicorrígidos y entonces es que tiene que salir así, si no sale así, entonces me flagelo, yo no sirvo para nada y entonces yo en ninguna parte va a funcionar y yo no puedo con esto. Son vulnerables e inseguros. Evalúen, por favor. Evalúen. ¿Listo? Segundo estilo, el estilo democrático. ¿A qué le suena esa palabra democrático? ¿Mm? ¿A qué le sonará esa palabra? Estos padres son empáticos y afectuosos. Empático significa que yo tengo la facilidad de ponerme en el zapato del otro, que yo puedo entenderlo un poco, que doy cabida a esa comprensión, a ese entendimiento. Establecen límites firmes y claros, ¿vale? No dudan en castigar sin llegar a ser tan estrictos, pues tan severos como los autoritarios, y por lo general recurren al diálogo. Entonces, como, ven para acá, vamos a hablar, ¿qué pasó? Por lo menos Alvarito no lo decía. Cuando va a castigar a la niña, va a disciplinarla y le va a decir, por esto, 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 y eso es lo correcto. Y como, bueno, ¿qué aprendiste de esta situación? ¿Qué te deja eso? Bueno, nosotros hemos conversado, ¿por qué actuaste de esta manera? ¿Qué pasó? ¿Tenías rabia? Listo, ok, te hemos enseñado que hay formas de poder canalizar esa rabia o ese enojo o esa tristeza, pero no es la manera como lo estás haciendo. Si hay momento de hacer papá, se hace papá, pero no se deja de hablar, por favor. No se deja de tener la comunicación. No por todo hay que hacer papá. Uno también debe ser congruente entre, digamos, el error o la falla, no error, entre digamos, aquello que cometió el niño, la infracción, llamémosla así, debe ser congruente con la disciplina, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no televisión, aunque ojalá no tuvieran televisión. No juego, por ejemplo, juego en cuanto a algunos carritos o algunos juegos en particular, no significa que vamos a dejar de jugar porque el niño necesita jugar, pero si vamos como espérate, en ese momentico no lo vas a tener, ¿no? Por ejemplo, si les daban algún tipo de premio, no vas a tener ese premio, ¿vale? Hay que ser congruente, por favor, con eso. ¿Listo? Escuchen eso tan importante, brindan apoyo y contención a sus hijos. Siempre, en todo momento. Sí, hijo, estoy contigo. Ok, estás llorando, ven, mi amor, yo te abrazo. Estás enojado, listo, hijo, tienes derecho a enojarte. Si quieres, venga, rasguemos juntos este papel o hagamos así bolitas con papel. Venga, hijo. Ya cuando están más grandecitos, ya más adolescentes y tienen un saco de box, venga, vamos y le damos a ese saco de box o le damos a la almohada. Ven, háblame de ese enojo y saquemos ese enojo, ¿vale? Ese estilo de crianza siempre busca un equilibrio entre las reglas y la sensibilidad para aplicarlas. Sí o sí tiene que haber reglas, porque todos necesitamos reglas. Si no tuviésemos reglas sería un caos completo, más del caos en el que vivimos. Sí o sí tiene que haber una regla. Las reglas nos protegen. Las reglas son para protegernos, son para cuidarnos, son para enseñarnos, nunca para hacernos mal, nunca para dañarnos. ¿Vale? Los padres acompañan a sus hijos. No, escuchen esto. Ay, este tema sí que es interesante, porque muchos suelen hacerlo. Acompañan a sus hijos no como un amigo, sino como una autoridad protectora que a pesar de cualquier situación va a estar ahí.
Por favor, papás, nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos. No, no, no. Se tergiversa, se contextualiza, se desdibuja el significado de amistad. Eres autoridad, pero la autoridad va de la mano con el afecto. Una cosa es establecer confianza con el hijo, una cosa es, venga hijo, hablemos. Hay que hablar de temas. Como le decía esta semana a una familia, hay conversaciones incómodas, pero hay que hacerlas, tenemos que hacerlas. Hablar de educación sexual no es fácil con los hijos, pero hay que hacerlo. Eso le corresponde a los papás, no le corresponde al colegio. Mi niña, tú vas a cambiar, va a pasar eso con tu cuerpo. Niño, tú vas a cambiar, va a pasar eso con tu cuerpo. Sí, hay que hacerlo. Confianza, pero no ser amigos. El amigo va muy relacionado con el tema de la compinchería. Un amigo maneja una forma de relacionarse con el otro diferente. Un amigo sí te puede decir, hey, vení, no estás haciendo las cosas bien. Eso es lo ideal de una amistad, ¿vale? Pero un amigo nunca va a estar en una posición de autoridad contigo. Somos pares, no es autoridad. Entonces, si tú te vuelves un par con tu hijo, pierdes tu autoridad completa. Es diferente establecer confianza y otra cosa ser amigos, por favor, porque esto suele pasar. No, es que yo soy amiga de mis hijos. Uf, mamá, si es amiga no es autoridad. Perdón, pero no. Uno puede ser amigo de los pares y eso ya siendo adulto de pronto. Ya uno ya siendo un adulto y que obviamente sus padres también ya son adultos mayores, uno como que, y eso, vuelvo y les digo, porque nunca se puede perder ese estatus de autoridad. Siempre, indiferente de la edad que tengamos, siempre son y serán autoridad. Los padres para los hijos. ¿Qué ocasionan los hijos unos padres democráticos? Cuando definen unos límites claros, van a permitir en estos hijos que ellos reconozcan las diferencias, los que les decía ahorita del estatus. La diferencia de estatus y de roles con el poder del diálogo y el entendimiento en la vida adulta, ¿vale? Es muy diferente, porque muy probablemente el niño va a querer buscar un amigo como era su mamá y su papá y no lo va a tener nunca, entonces ahí se va a perder eso, no lo va a entender. En cambio yo digo, claro, yo soy su autoridad, yo soy su papá, te escucho, te comprendo, te doy apoyo, y hay cosas en que no nos digamos mentiras, no todo vamos a saberlo de los hijos, probablemente no nos vayan a contar tampoco todo y eso también es respetable. Lo ideal es que así sea, pero habrá pronto situaciones en las que uno como que, espérate, que es que es mi mamá, es mi papá y probablemente le va a doler lo que yo voy a decir. Ya, como hay cosas que entre como padres, pareja, esposos, los hijos no tienen por qué saberlo y no hay por qué contárselos, ¿vale? Entonces sí es importante esto. ¿Qué más permite unos padres democráticos en los hijos? Que ellos van a ser, que ellos van a respetar, por favor entiendan, van a ser personas mucho más comprensivas, van a respetar a las figuras de autoridad, no van a ser sumisos ni autoritarios, sino que van a tener clara quién es la figura de autoridad y el respeto que se representa a esa figura de autoridad. Cuando deba yo hablar y exigir un derecho o reclamar un derecho, lo haré con respeto, así sea su autoridad, pero no me quedo callada o reprimida. ¿Listo? Ni tampoco es que tiene que ser lo que yo quiera, no, tampoco. Por eso es tan importante que los padres manejen eso y tengan esa claridad en ese rol hacia sus hijos. Van a ser muchos más empáticos, ya les expliqué qué era la palabra empatía. Van a ser más empáticos, van a tener una identidad clara, muy, muy clara, en el lugar donde estén, en el ambiente donde estén, porque ellos van a elegir de una manera consciente con lo que se van a identificar, ¿vale? Entonces van a tener la capacidad de manejar asertividad a la oposición. ¿Qué significa eso? Cuando tengan que decir no, lo van a decir no claramente. No me interesa, no me gusta, no quiero, no estoy de acuerdo, no me parece. ¿Vale? No se entran a camuflar entre las cantidad de cosas, sino que tienen una identidad clara y saben que no lo van a hacer, ¿vale? Son niños mucho más seguros, confiados, autónomos, curiosos y empáticos. Eso sí es chévere el ser curiosos porque eso le expande más esa mentalidad investigativa. Van a tener más confianza en ellos mismos, van a creer más en ellos mismos, pero no van a subestimar ni van a competir con otras personas, con los demás y menos con los más pequeños. No van a entrar en esa competencia. Pues es decir, hay momentos en que uno compite, pero es porque hay una situación que lo amerita. De lo contrario, no.
no voy a entrar a pasar por encima del otro porque es que yo soy mejor y yo tengo que hacerlo. No, no, eso sí, no. Van a manejar, van a tenerlo claro en esa parte. ¿Listo? Alvarito, faltan 2 estilos. ¿Lo seguimos o qué? Dale, termínalos. Bueno, dale, ok. Estilo permisivo. Esto suele pasar bastante, padres, por favor, hay que saberlo manejar. Escuchen, estos padres son cariñosos y comprensivos, pero no establecen límites claros en la educación con sus hijos. Es decir, son esos padres en que, ay, dejémoslo, ay, no pasa nada. Está brinque y brinque en la cama y va a dañar los resortes del colchón y está pasándose para un lado para el otro con zapatos, con tenis, gritando, brincando, dañando toda la casa. Ay, es un niño, dejémoslo que sea feliz. ¿Por qué? Eso no es directamente proporcional a que sea feliz, no, no para nada. Él puede brincar, él puede saltar, él puede correr, él puede gritar, pero hagámoslo en el espacio, en el contexto adecuado para hacerlo. No me va a dañar la casa porque el niño quiere hacerlo, ¿vale? No aplican reglas firmes. Son, por ejemplo, de esos papás, ay, te voy a regañar y te voy a pegar, y al rato, ay, toteados de la risa y no pasó nada aquí, y se le olvidó, y no cumple, la disciplina no cumple con lo que dice. Ya, simplemente, ay, ya, ay, no, dejémoslo, no pasó nada aquí, ¿vale? Por lo general, son muy condescendientes con sus hijos, demasiado permisivos, como su nombre lo indica, muy condescendientes, y los ven más como amigos que como hijos, y los hijos ven más a los papás como amigos que como progenitores, ¿vale? Son padres que quieren ser todo lo opuesto a lo que recibieron en su infancia, a lo que les decía ahorita. Entonces, muy probablemente padres que fueron, digamos, muy reprimidos, muy castigados o violentados. Entonces, no, yo a mis hijos no quiero nada de eso. Es tan claro como a los hijos hay que enseñarles qué haceres y deberes. Pequeñito, tiene 3 años, mi amor, usted ya puede llevar el plato a la cocina, ya lo puede llevar, no, no le van a caer las manitos, por eso no pasa nada. Ay, no, qué pecado, mi bebé. 3 años no es un bebé, ya es un niño. Claro, en el fondo uno sabe que seguirá siempre siendo su bebé, pero hay que saber manejar los tiempos y los espacios para eso, ¿vale? Entonces, eso implica que como no quieren ser, no quieren como que se repita de pronto algún tipo de maltrato o agresión o esa, digamos, tan firme que fue, tan autoritaria que fue esa crianza que dieron a ellos. Entonces lo que hacen es que ellos rechazan muchas veces un rol de autoridad y eso le transmiten a sus hijos. No hay autoridad, tú eres tu propia autoridad. Tú eres el dueño de tu vida, tú eres el ombligo del universo, tú haces lo que quieres hacer. Y es bastante complicado, porque manejan un amor sin disciplina. Y ahorita nos lo decía Alvarito, ¿qué hace el eterno Dios? Dios, Padre, el Creador, ¿qué hace cuando nos adopta como hijos? Nos disciplina, nos azota, nos cierra puerta, nos dice no, espérese, cálmese, maneje la paciencia, maneje la inmediatez. O sea, si lo hace el eterno, el Creador, perdón, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Con nuestros hijos. Dejan actuar a sus hijos sin Dios y sin ley. Así literal. ¿Qué va a ocasionar esto en los hijos? No van a aprender a respetar una figura de autoridad. Cero. Ellos no van a tener, ni en la casa ni fuera de casa. Yo siempre manejo esto. Si un hijo no respeta a la mamá, no respeta a nadie. No respeta al papá, no respeta a nadie. Eso ténganlo por seguro. Si le grita a la mamá, si golpea a la mamá, desde pequeño, si tiene unas actitudes hostiles hacia la mamá o el papá, chao, no respeta a nadie, no respeta a nadie. Suelen ser egocéntricos, egoístas, poco empáticos, o sea, el mundo gira en torno a mí y nadie más. No saben enfrentar el rechazo, son muy malcriados. Y por lo general son niños rebeldes, dominantes, impulsivos, consentidos, inmaduros, inseguros e inconformes. Como siempre se le permitió hacer lo que quisiera, entonces nada los va a conformar, nada. Siempre van a querer más y más y más y más y más y más. Son por lo general de esas personas que cuando son adultos nunca terminan una tarea, salen de trabajos porque es que no me gustó, es que no me dieron lo que yo quería, no era como yo me lo esperaba, ¿vale? Y ya el último estilo es el estilo negligente. La palabra negligencia significa la ausencia de decir, yo aún sabiendo lo que hay que hacer, no lo hago. Eso es una persona negligente, que sabe que debe hacer, en este caso como padre, que debe
cumplir con unos deberes para con sus hijos, pero no lo hacen. Son padres ausentes. Cuando hablamos de ausentes, hablamos tanto ausente físico como emocional. Indiferentes, poco accesibles. O sea, son los papás de que no me hable. No me hable, ¿por qué? Porque está todo el tiempo así, pegado a este aparato. No, ahorita no. Estoy cansado, llegué a trabajar, estoy viendo televisión y necesito descansar. ¿Vale? No suelen mostrar interés a sus hijos. Actúan con poca dedicación a sus hijos. Y con lo que les digo, sabiendo lo que les corresponde hacer, pero no lo hacen. Tienden al rechazo, manejan una ausencia de cariño y de control, precisamente pues hacia lo que pase, hacia la situación, hacia la casa, hacia su lugar como padres, ¿vale? No hay intención de comunicarse o de enseñarle algo a sus hijos, no hay esa intención de una comunicación. Y a lo sumo cumplen con obligaciones básicas. Pues ya lo mandé al colegio, ¿qué más? Que estudie. No, pues ya le estoy dando comida, pues lo importante es que coma. No, pues yo le estoy comprando ropa, pues tiene vestido. No, yo ya le pagué, ya tiene EPS, pero no lo llevo al médico, si se enferma, dile tal agüita, dile tal pasada. No cumplen, vuelvo y les digo, no cumplen con lo que es. ¿Y esto qué ocasiona en sus hijos? Pues simple. Ahorita hablábamos que los padres son ejemplos, ¿no? Entonces, que lo que aprendan estos chicos en casa, simplemente lo van a llevar a otro lugar. Van a ser igual. Van a ser personas que no van a generar una identificación, un sentido de pertenencia con los demás, con su entorno, ¿ya? Además que van a tener demasiada libertad para elegir. Van a terminar haciendo muchas cosas que no deberían hacer, porque no hubo una norma clara, porque no hubo un padre que lo guiara, que le enseñara, que lo disciplinara cuando debía hacerlo, ¿vale? Por lo general, son chicos que a raíz de esas situaciones entran en un consumo de sustancias psicoactivas, manejan relaciones sentimentales como un método de refugio emocional, entonces se crea la dependencia emocional, ¿vale? Se sienten que no son queridos, que no son importantes en su casa, que no tienen un lugar, que no hay una identidad. Suelen tener baja autoestima y son inseguros. Bueno, básicamente esos son como los estilos. ¿Cuál es la idea? La idea es que haya un equilibrio a la hora de criar los hijos y que pueda, si miramos dentro de esos 4 estilos, pues el estilo que uno podría decir, ve, se ajusta, digamos, a lo más sano, a una normalidad, es el estilo democrático. Por eso cuando empezamos con democrático, yo les decía a ustedes a qué les suena esta palabra, ¿ya? Porque es precisamente eso, es que se puede combinar una sensibilidad, pero con una firmeza, que pueda dar ese equilibrio. Que yo perfectamente le puedo decir a mi hijo, no, ahora no, no es el momento, no es el tiempo, no hagas esto, lo puedo corregir, pero eso no quita que lo ame, que lo abrace, que lo consiente, que lo mima, venga, hablemos, venga, juguemos, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente una cosa, como les decía ahorita, la autoridad va de la mano con el afecto. Si no hay afecto, si yo no amo, yo no disciplino, es regla. Para yo disciplinar al otro es porque lo amo, porque me interesa, porque me importa, porque quiero lo mejor. Si no, no lo voy a disciplinar. Simplemente lo dejo así como un cabrito descarriado, como haga lo que quiera. No le estoy dando la importancia ni el lugar. Bueno, por el momento, por el día de hoy es esto lo que les traía. Como les mencionaba al principio, la idea es, si el Padre nos lo permite, nos da vida y salud, la próxima semana quiero traer unos invitados y poder seguir entrando en materia y seguir trabajando este tema. Ese tema es muy amplio, por favor. Hoy hice un resumen del resumen, algo supremamente así, a grosso modo, unos pincelazos, porque de hecho uno lo maneja todo el tiempo en terapia o cuando uno hace psicoeducación, es todo el tiempo revisando aspectos. Probablemente uno puede tener de los 4 o tiende más a uno que a otro, pero entonces es eso, es toquémonos, analicémonos, revisémonos y sigamos aprendiendo y busquemos ayuda cuando lo necesitamos. Alvarito, cuéntamelo todo. Muy bien, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, muy buena lección, hemos aprendido muchísimo acerca de los temas que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos, que es un tema que debemos tomarnos muy en serio, que no es tan fácil y bueno, siempre de la mano del Señor. Amén. Para que nos dé la sabiduría y para que podamos
llevar a los chicos de la mejor manera y que podamos formarlos como personas de bien, Amén. Así es. Ujú. como dicen las escrituras, creciendo en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Así es. Que así sea Que así la sea. crianza de nuestros hijos. Muchísimas gracias a la doctora Adriana Gómez Peña. Recuerden que ella está estrenando desde hace unas 2 semanas un canal nuevo Ujú. en YouTube. Cuéntanos un poquito cómo se llama para que empiecen a seguirte y este video va a quedar allí colgado como se dice comúnmente. Así es. Bueno, ya saben todos que pueden seguirme a través de las redes sociales, @psicosentiractuar. Estoy en Facebook, Instagram y ahora en YouTube también, donde estamos subiendo todos estos videos como para que quien va a hacer un maratón de psicosentir, entonces ahí tienen todos los videos para poderlo ver. Qué bueno, ya saben, psicosentir y actuar Así es. en Facebook, en Instagram y ahora ya tenemos el canal en YouTube donde pueden Ujú. ver toda la serie completa y les recomendamos, como dice la doctora Adriana Gómez Peña, que vean del 1 y concatenado el 2, el 3, el 4, porque hay series de programas y si usted ve uno, pues de pronto el anterior era el complemento, ¿no? El primero y el segundo es el complemento, entonces les recomendamos que vea la serie completa. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, gracias por estar conectados con nosotros. Hoy nos pasamos un poquito, también empezamos un poquitico tarde por una actualización de este portátil, gracias a la gente de, de Windows, ¿no? Ya se me estaba La olvidando. culpa fue de ellos. Sí, estaba pensando en Mac. No, este es Windows. Gracias a Windows que nos demoró un poquito, pero bueno, pudimos salir por este también y conectarnos. Gracias a todos los que estuvieron allí. Ya saben que nos pueden dejar durante toda la semana en este video cualquier pregunta, cualquier inquietud. Si usted lo vio, el video lo vio el domingo, que viene, el lunes, no importa, allí está. Entonces usted nos puede dejar el mensaje que nosotros estaremos atentos y el próximo programa, que va a ser el próximo jueves a las 6 de la tarde Colombia, 7 Miami, entonces estaremos dando la doctora estará dando la respuesta o resolviendo Exacto. la inquietud Exacto. o la iniciativa o la pregunta que usted hizo, ella estará ahí comentando para que usted pueda estar conectados con nosotros puntual. La cita los días jueves a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a la doctora Adriana Gómez Peña, ya psicóloga clínica, quien prepara y dirige este programa con mucho amor y pasión y sobre todo se siente la presencia de nuestro Señor a través de lo que ella ha aprendido y lo que trae para cada uno de nosotros. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez. Sigan en sintonía de la Estación del Cielo. Sigan allí conectados las 24 horas a través de la Estación del Cielo. Ahí voy a poner el teléfono para que ustedes se contacten con la doctora Adriana Gómez Peña. Recuerden, para cosas profesionales en horarios laborales, ¿sí? No fuera del tiempo laboral. Y si usted escribe fuera del tiempo laboral, ella le contestará al otro día en un horario laboral. El Señor les bendiga, que tengan una feliz y bendecida noche. Muchísimas gracias a todos por estar allí conectados con nosotros. Sigan en sintonía de la Estación del Cielo, que cada día tiene mejores cosas para cada uno de nosotros. Bendiciones, bye bye. Bendiciones, chao.